Hablemos de radioactividad. La radioactividad no es más que la descomposición o fragmentación de núcleos atómicos debido a su inestabilidad. En este vídeo hablaremos un poquito más de cómo y por qué se fragmentan estos núcleos. Vamos a verlo. Cuando un núcleo de una sustancia es radiactivo, lo que le ocurre es que se fragmenta generando otros núcleos atómicos diferentes. Estos núcleos atómicos a su vez pueden ser estables o no. Si no son estables, continuarán descomponiéndose en otros productos hasta que lleguen a uno que sí que sea estable. La radiactividad la puedo clasificar de dos formas. Bien en reactividad natural o bien en reactividad artificial. La reactividad natural es aquella que tienen las sustancias que puedo encontrar en la naturaleza que son inestables y que se descomponen, como por ejemplo uranio 235, uranio 238, carbono 14, potasio 40, polonio 210. Mientras que la radiactividad artificial es aquella que tiene núcleos que no existen en la naturaleza y que han sido sintetizados en un laboratorio, como por ejemplo plutonio 239, plutonio 241, cobalto 60, pero bueno, fuera ejemplos. Todos los elementos radiactivos que se conocen pertenecen a una de estas cuatro familias. La serie del torio, la serie del neptunio, la serie del uranio radio y la serie del uranio actinio. Cada una de estas series tiene una característica de número másico. La primera serie, la serie del torio, los números másicos de los elementos que pertenecen a esa serie vienen dados por el número 4n, siendo n un número que varía entre 52 y 58. El tiempo de semivida de esta serie es de 1,4 por 10 a la 10 años. Ya veremos lo que es el tiempo de semivida un poquito más adelante. La segunda serie es la serie del neptunio. La característica de los elementos que pertenecen a esta serie es que su número másico corresponde a 4n más 1. Esta serie tiene un tiempo de semivida mucho más corto. Es un tiempo de semivida de 2,3 por 10 a la 6 años. Es tan corto que ya no existe en la naturaleza. Esta serie existió en su día, pero todos los elementos ya se han desintegrado y se han convertido en elementos estables. Ya no existe. La tercera serie es la serie del uranio radio. Los números másicos de los elementos que pertenecen a esta serie responden a 4n más 2. Siendo n un número comprendido entre 51 y 59. La última de las series es la serie uranio-actinio. Los números másicos de los elementos que pertenecen a esta serie responden a el 4n más 3, siendo n un número entre 51 y 58. El tiempo de vida de esta serie es de 7,1 por 10 a la 8 años. Bien, todos los elementos químicos que son radiactivos estarán inmersos en una de estas cuatro familias. Puedo comprobar a qué familia pertenecen únicamente conociendo su número másico y viendo si encaja con 4n, 4n más 1, 4n más 2 o 4n más 3. Bien, ya sabemos que es un elemento radiactivo, sabemos que no es estable, sabemos que se va a fragmentar, sabemos que va a buscar estabilidad evolucionando hacia otros elementos, que puede pertenecer a una de las cuatro familias de las series radiactivas y lo que nos falta es hablar cómo se fragmenta o cómo se estabiliza ese núcleo radiactivo. Cuando un núcleo radiactivo se fragmenta, emite cosas. Emite cosas intentando buscar esa estabilidad que le permite dejar de ser radiactivo. Básicamente, los elementos radiactivos emiten tres tipos de cosas, que son partículas alfa, partículas beta y radiación gamma. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La emisión de partículas alfa consiste en emitir dos protones y dos neutrones unidos entre sí. Esos dos protones y dos neutrones unidos entre sí forman un núcleo de helio. De hecho, en algunos sitios aparece que las partículas alfa son núcleos de helio 2+. Si recordáis cuando visteis el experimento de Rutherford de la lámina de oro para demostrar que el átomo era prácticamente hueco, aquellas partículas con las que bombardeaba la lámina de oro eran partículas alfa. Eran núcleos de helio 2+. Estas partículas, aunque son ionizantes y son muy peligrosas, tienen un poder de penetración muy bajo. Tienen una masa muy grande y son relativamente fáciles de parar. De hecho, podríamos parar una radiación de partículas alfa con un papel que fuera grueso. Evidentemente no pueden pasar una puerta, no pueden pasar una pared, tienen un poder de penetración muy pequeño. El segundo tipo de partículas que puede emitir un núcleo cuando se fragmenta son electrones. Estos electrones también son ionizantes y tienen un poder de penetración mayor que el de las partículas alfa. De hecho, serían capaces de atravesar un papel, pero no podrían atravesar una lámina de aluminio, por ejemplo. Alguno de vosotros y vosotras os preguntaréis, oye, ¿cómo se pueden emitir electrones desde el núcleo atómico? Si en el núcleo atómico no hay electrones, si los electrones están en la corteza y estamos hablando de descomposición de núcleos. Es una muy buena pregunta.
Bien, sin entrar en muchos detalles, voy a tratar de explicar cómo se pueden emitir electrones desde el núcleo. Básicamente, la radiación beta puede ser beta negativa o beta positiva. La radiación beta negativa ocurre cuando un neutrón del núcleo, ¿vale? Carga 0, número másico 1, se descompone en un protón de masa igual que la del neutrón, pero de carga más 1 positiva, se descompone en un electrón que no tiene masa y tiene carga menos 1 y un antineutrino electrónico, ¿vale? Esa sería la reacción que ocurre dentro del núcleo y que justifica que se puedan emitir electrones desde el núcleo. Los electrones estarían en la corteza, esos electrones no son los que se emiten, sino los que se emiten, esa partícula beta negativa que se emite desde el núcleo, viene porque un neutrón se ha transformado en un protón y un electrón. Y este electrón es el que se emite. También puede haber emisión de partículas beta positiva, donde lo que ocurre es que un neutrón se descompone en un protón más un positrón. El positrón es como un electrón, pero con carga positiva, y un neutrino, ¿vale? Estos dos tipos de emisión, estos dos tipos de radiación beta, la primera es más común, la de emisión de electrones nucleares, son el segundo tipo de emisiones que puede hacer un núcleo para estabilizarse. Puede emitir partículas alfa o puede emitir partículas beta. Por último, lo que también puede emitir para estabilizarse es radiación gamma. Sería el tercer tipo de emisión. La radiación gamma simplemente es energía, no emite ninguna partícula, es solo radiación electromagnética de muy alta frecuencia, ¿vale? De mucha energía, mucho más que los rayos X. Esta radiación gamma es muy penetrante. Es capaz de atravesar una pared, es capaz de atravesar una puerta, es capaz de atravesar, por supuesto, un papel, y para frenarla haría falta un bloque de hormigón de gran espesor o láminas de plomo bastante gruesas. También es ionizante y el que sea ionizante junto con su alto poder de penetración es lo que la hace ser tan peligrosa. Bien, cada vez que se emite una partícula alfa, una partícula beta o radiación gamma, la forma en la que se descompone viene regida por tres leyes. Son las leyes de Soddy de Fajans, que son las leyes que gobiernan cómo se descompone un núcleo. Vamos a ver la primera. La primera ley dice que cuando un elemento radiactivo, X el que sea, con su número másico y su número atómico, se descompone emitiendo una partícula alfa, es decir, emitiendo una partícula de helio 4,2, 2 más, ¿vale? Un núcleo atómico de helio o una partícula alfa, lo que le va a ocurrir a este elemento es que se va a transformar en otro diferente, y, ya no es X, será otro, su número másico se va a reducir en 4 unidades y su número atómico se va a reducir en 2 unidades. Bien, vamos a poner un ejemplo concreto para que lo veáis con números que se ve mucho más sencillo. Vamos a suponer, por ejemplo, el elemento de radio 22688, que es un elemento radiactivo, y que este elemento se descompone emitiendo una partícula alfa. A veces lo veréis escrito como helio, otras veces como alfa. La partícula alfa es 4,2, 2 más, ¿vale? Entonces, al emitir esa partícula alfa, el elemento se convierte en otro diferente, su número másico se reduce en 4 unidades, se convierte en un elemento que tiene de masa 222, su número atómico se convierte en, de 88 pasa a 86, se reduce en 2. ¿Por qué? Porque de los 86 protones que tenía el núcleo, 2 se pierden en la partícula alfa, por lo tanto solo quedan 86 para montar el nuevo núcleo, y de los 226 nucleones que tenía, que es la mezcla de protones y neutrones, se pierden 4 y su número másico cae en 4 unidades, a 222. Este elemento ya no es radio, sino que es radón, ¿vale? Entonces, esta descomposición radiactiva donde se ha metido una partícula alfa cumple la primera regla de Soddy de Fajans, que viene a decir que cuando se emite una partícula alfa, el número A, el número másico, se reduce en 4 unidades y el número Z, el número atómico, se reduce en 2 unidades. Bien, la segunda regla de Soddy de Fajans está relacionada con la emisión beta, con la emisión de partículas beta. Viene a decir que cuando un elemento emite una partícula beta, recordad que la partícula beta hemos dicho que era menos 1, 0, el número másico del elemento no cambia, sigue siendo A, porque la partícula de beta que emite no tiene masa, mientras que el número Z se incrementa en 1 y el elemento evidentemente cambia, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Si pensamos en el núcleo, que está formado por neutrones y protones, al transformar un neutrón en un protón, que es lo que ocurre para que se pueda liberar
ese electrón nuclear, esa partícula beta, al transformar ese neutrón en un protón, el número de nucleares total, el número A no varía, porque el número de partículas protón-neutrón en el núcleo no ha variado. Pero al transformarse un neutrón en un protón, el número de protones ha subido en 1, ¿vale? Entonces, esta transformación la vamos a ver con un ejemplo. Podemos verla, por ejemplo, es la transformación que sufre el carbono 14. El carbono 14 puede emitir una partícula beta y al emitir esa partícula beta sigue siendo un elemento que tiene de masa 14, pero su número atómico ya no es 6, sino 7, y esto no es carbono, sino que es nitrógeno. ¿Vale? Esta segunda regla de Soddy de Fajans afirma que cuando se emite una partícula beta, lo único que cambia es el número atómico, y ese número atómico se incrementa en una unidad. La tercera de las reglas de Soddy de Fajans es aquella que regula o explica la emisión gamma. Viene a decir que cuando un elemento que está excitado, que tiene un nivel de energía alto, emite radiación gamma, se queda siendo el mismo elemento, con el mismo Z, el mismo A, pero su estado energético varía, su estado energético cambia, ¿vale? Lo que se emite no puede tener variación en el número másico o en el número atómico, porque la radiación que se emite no son partículas. Por lo tanto, estos números A y Z no varían. Por ejemplo, esto le ocurre al uranio 235, que cuando está a un nivel energético alto puede relajarse y convertirse en uranio 235 sin estar excitado, por eso le quiso este asterisco, más radiación gamma que se emite, ¿vale? La tercera ley de Soddy de Fajans viene a decir que un elemento radioactivo puede emitir radiación gamma variando su estado energético. Bien, espero que con este vídeo ha quedado un poquito más claro lo que es la radiactividad, cómo se descomponen los núcleos atómicos, por qué se descomponen los núcleos atómicos, qué partículas pueden emitir y qué reglas vamos a utilizar para justificar en qué elementos se van a transformar. Para cualquier duda que tengáis me podéis escribir, ver el vídeo las veces que necesitéis. Y nada, chicos y chicas, mucho ánimo con el estudio, mucha suerte con la física y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!